Muy buenas tardes, estimados amigos que nos hacen el favor de vernos y escucharnos a través de esta estación de Radio Televisión Yoguala. Soy su anfitrión, el biólogo Luis Felipe Cariño Preciado. Estamos en su programa El Museo de la Bandera y la Historia y estamos en este momento, como ya es costumbre en este programa, con el ingeniero Julio César López Uriza, que es el autor del libro que ven ustedes aquí en pantalla, sí, que se llama se llama Iguala, personajes y textos de su historia. Entonces, pues ingeniero, muchas gracias. Muy bien, Luis, se nos hizo un poquito tarde, pero estamos afortunadamente nuevamente con ustedes. Y hace una semana no fue posible que se realizara el programa, y una semana antes dejamos pendientes algunos efemérides de julio. Así es. Ya es el último programa de julio y vamos a aprovechar para dar a conocer efemérides tomadas precisamente del libro de la autoría del que habla, Iguala, personajes y texto de su historia. La última vez que abordamos las efemérides, llegamos hasta el 7 de julio de 1935, fecha en que nace aquí en Iguala el abogado, político y gran orador Jorge Montúfar Araujo. Sí. Y hacía yo referencia que en aquellos años, cuando él ganó el campeonato internacional de oratoria, que fue muy difundido, pues aquí en Iguala se le hizo un homenaje, un reconocimiento, Sí. yo diría que grande, ¿verdad? Seguramente que Iguala sabe reconocer cuando sus hijos destacan. Así es. Y en este caso, pues no fue la excepción. Yo recuerdo que estaba en la primaria, por lo tanto estamos hablando de los años 50, y nos llevaron de las escuelas, nos llevaron a hacer valla, una valla muy larga que hicimos los niños de primaria. Recuerdo que a mí me tocó enfrente del Zócalo, en el portal de ese donde está la Banamex, por ahí, me acuerdo como en un sueño, que por ahí me tocó estar esperando a que pasara. Iba en un carro abierto. Don Jorge Montúfar era muy joven entonces, ¿verdad? Y luego ya el evento principal se hizo en lo que en aquel entonces era el Cine Independencia, Sí. que era uno de los lugares muy escogidos para muy diversos eventos. Luego pasamos a una nota triste, el 7 también, el 7 de julio, pero de 1940, hubo elecciones presidenciales donde se disputó la presidencia don Manuel Ávila Camacho, Sí. que era lo que se decía el candidato oficial, el candidato propuesto por el presidente de la República, don Lázaro Cárdenas, El del dedazo, pues. el clásico, ¿verdad? Y el contrincante era un guerrerense de Olinalá, el general Juan Andreu Almazán, Sí. que son muchos los autores que consideran que él fue el que ganó realmente la elección, pero pues no era el preferido del sistema. Entonces hubo hechos violentos en muchas partes de la República, y hemos dicho que aquí en Iguala la violencia política no es nueva, y se manifestó aquí, precisamente a unos metros de donde estamos, en la esquina, viene siendo la esquina noreste Sí. de lo que ahora es el Palacio Municipal. Era la esquina noreste del viejo mercado, incluso el mercado anterior al que conocimos ahí, el mercado Antonio Mercenario, Sí. el mercado Adrián Castrejón, que después se demolió para hacer el Palacio Municipal. Ese se hizo allá por los años 50.
creo que le tocó, no sé si iniciarlo o inaugurarlo al doctor Raimundo Abarca Alarcón como presidente municipal. Ese mercado. Ya desde entonces se le puso el nombre de Adrián Castrejón, que es el mismo Sí, que conserva el que después fue el nuevo mercado de Iguala, que ahora ya no es tan nuevo. Ya le han hecho como dos renovaciones, remozamientos. remozamientos importantes en su historia, porque se fue por los años 70, más o menos se fue para allá. Bueno, en esta esquina, ahí estaba una casilla electoral. Y ahí llegaron personas desconocidas, sorpresivamente dispararon y, y hubo, en ese momento hubo 4 muertos y 2 heridos que murieron al segundo y al tercer día. Sí, Y dentro de los muertos, eh, pues hubo 2 integrantes de conocidas familias igualtecas, un, algo que no he podido confirmar plenamente, que murió un hermano de don Luis Pineda, y sí. el que sí está confirmado, murió un adolescente de 14 años, Pedro Curi Cristino, hermano de la conocidísima familia Curi de Sí, Iguala, sí, sí, sí. ¿verdad? Estos Hermano de Nassim Curi, hermano de Cristín. Nassim, exactamente. Entonces eso fue el 7 de julio, domingo 7 de julio de 1940. El 9 de julio, Todavía era, perdón, era presidente de la República Cárdenas. Cárdenas, sí, Y su elegido, al que le dio el dedazo, fue Ávila Camacho. Ávila Camacho, a él le entregó la presidencia. Entonces aquí en Iguala hubo muertos y eran los votantes que estaban votando por Andreu Almazán. ¿O qué Se era? entiende que eran tantas las preferencias por Andreu Almazán que pues seguramente quisieron desanimar a los votantes con ese tipo de actos. Y más en Guerrero, pues era un guerrerense el Era un candidato a guerrerense, Andreu así, Almazán, así así que lo iban es, a favorecer. así es. Hubo mucha violencia en muchas partes de la República, ¿verdad? En, Hay en Nayarit, publicado en libros. seguramente Juan Gonzalo N. Santos ha de haber hecho en No, en Nayarit o en San varios. Luis Potosí. Ah, en San Luis Potosí. Él era potosino, Ah, ya, ya, fue ya. cacique de San Luis, Gonzalo N. Santos. Él parece que estaba en esas elecciones, estuvo en México. Él fue el que le despejó la casilla a donde tradicionalmente vota el presidente de la República. Hay una escuela ahí que se conoce como el Pípila, Ajá. ¿verdad? Y desde hace muchas elecciones, por la cercanía con la residencia oficial de Los Pinos, y es a donde le corresponde al presidente de la República votar. Sí que llegaron Balearon, con ametralladoras. sí levantaron los cuerpos, llegaron a lavar y poner aquello como nuevo, y luego ya llegó el señor presidente a votar. Lázaro Cárdenas. Lázaro Ah, Cárdenas. entonces son asesinatos que se cometieron durante el sexenio de Lázaro Cárdenas. Sí, Y de él a sabiendas de todo. Pues sí, se sí, estaban oponiendo a su a su candidato, que era candidato. Ávila Camacho. Sí, Así que no fue ningún santo Lázaro Cárdenas. no tuvo sus negritos indudablemente en el arroz, ¿verdad? Y pues sabemos que ni el agua, dicen que en la naturaleza no hay agua químicamente pura. Sí, Ahora imagínate los humanos, bueno, pues menos, ¿verdad? Eh, Son varios libros que han estudiado estos hechos históricos ahora, y parece que hubo más de 130 muertos en todo el país y sí, muchos más heridos, ¿verdad? En algunos casos fueron enfrentamientos, en otros fueron agresiones, ¿verdad? Contra gente indefensa. agresiones cobardes hacia gente Bastante, desarmada. así es, Ujú. así es. Eso sucedió el 7 de julio de 1940 en Iguala. Sí, El 9 de julio de 1916
muere fusilado en el municipio de Tepecuacuilco, el general zapatista Guillermo Pedro Santana Crespo. Este señor, que probablemente andamos investigando para poderlo decir con todos los elementos en la mano, posiblemente fue el general más joven de la revolución. Sí. ¿Por qué? Porque cuando lo fusilaron, 10 o 15 días antes había cumplido 21 años de edad. Caray. Era de Iguala, era de Juanacate, nació en una casa que, yendo sobre la calle de Allende hacia Joaquín Baranda, sí, la casa que está enfrente ahí, porque ahí topa y se da una oportunidad de vuelta obligadamente a la derecha para tomar Joaquín Baranda, siendo sobre la calle de Allende, que es una calle angosta, sí, es casi, podríamos decir, un callejón, sí, ¿verdad? La casa que se ve enfrente, ahí al final de Allende, ahí nació don Guillermo Pedro Santana Crespo. Su biografía viene, por eso precisamente lo estamos manejando aquí como efemérides de personajes de este libro. Era muy joven él, su mamá era una persona muy conocida, era conocida en Iguala y en el barrio como la polaca. Probablemente era gente blanca, tipo europeo. ¿La madre de él? La madre de él. No creo que le hayan dicho polaca por el término que ahora se dice cuando alguien anda en la política, y le gusta la polaca, ¿no? No, en este caso no creo. A él le decían el güero. Entonces era gente blanca y es de pensarse también que tenían dinero, porque tuvieron de los primeros automóviles, que era un verdadero lujo. Claro. En aquellos años fue de los primeros, seguramente de los primeros automóviles que hubo en Iguala. Sí. Entonces, lo que falta es confirmar que efectivamente Emiliano Zapata suscribió y expidió un nombramiento de general o un ascenso de general para este señor, y si eso se confirma, o un documento oficial que diga el general, para considerarlo el general más joven de la revolución, un igualteco. ¿Por qué sería el más joven? Porque ahorita los historiadores, a quienes consideran el general más joven de la revolución, es a Rafael Buelna Tenorio, aquel que su mamá le decía el granito de oro. Era un general muy valiente, con una ideología muy avanzada, enemigo declarado de Obregón. Sí. Hay anécdotas de la revolución que hablan de que estuvo en posibilidad de decir, llévense a Obregón y fusílenlo, y gracias a la intervención de Lucio Blanco, que era amigo de ambos, Lucio Blanco convenció a Rafael Buelna de que no fusilara a Obregón. Eso por ahí lo tengo, es cosa de localizarlo para precisar en dónde y bajo qué circunstancias se dio este hecho histórico. Claro. Otro hecho de Rafael Buelna Tenorio, sinaloense, un gran general, joven, ¿verdad?, es que le perdonó la vida a Lázaro Cárdenas en un enfrentamiento que hubo. Rafael Buelna se alineó por el lado de Adolfo de la Huerta, aquel famoso movimiento de la huertista de 1923. Sí. Y en Michoacán tuvieron enfrentamientos, en uno de esos derrotó a fuerzas al mando del general Lázaro Cárdenas, y don Lázaro quedó herido y detenido. Prisionero. Entonces, el general Buelna ordenó que lo llevaran a que le dieran atención médica. Sí. Y estuvo pendiente y le salvó la vida en lugar de ordenar el fusilamiento. Entonces, seguramente que el general Cárdenas
debió haber recordado esos hechos posteriormente. Pero pues ya desafortunadamente al poco tiempo, en esa misma rebelión de la huertista, en un enfrentamiento murió Rafael Buelna, ¿verdad? Y Sí. ya seguramente que Obregón estuvo más tranquilo, porque Buelna era un tipo muy valiente, muy inteligente, y se reconoce como el general más joven de la revolución. Pero lo que yo he encontrado sobre su vida, ¿Qué edad tenía Buelna al morir? que no era muy joven, estaba muy joven, pero la primera vez que lo nombran como general tenía 23 años. Ya. Entonces, si llegó a general a los 23 años, pues nuestro paisano Santana Crespo a los 21, Sí. le correspondería la denominación del general más joven A de la los revolución. 21 murió, pero tal vez fue hecho general a los 20 o a los 19. Sí, parece que acababa de ser ascendido cuando fue. Aquí la cuestión es que no defendió la plaza de Iguala como representante de las fuerzas zapatistas y prácticamente le entregó la plaza a Martín Vicario, y eso lo interpretó Zapata como traición y ordenó su fusilamiento. Curiosamente, quien lo fusiló fue otro zapatista que después se le reveló a Zapata y que era de aquí cerca también, de Tlapala, municipio de Huitzuco, Victorino Bárcenas. Así es, sí. Entonces sí, la revolución está llena de muchos eventos que requieren una explicación para darle a cada personaje su verdadero valor. Sí. A veces injustamente calificamos y no analizamos. Otro personaje del mes de julio, también del 9 de julio, pero de 1938, nace en Iguala el catedrático y orador Julián Santana Domínguez.